Pero vamos al presente, porque con nosotros está el ingeniero José Blandón Castillo. Varios temas en el tintero. Uno, la elección de Alfredo Juncal. Sorpresiva, porque una especie de yunta entre Cambio Democrático y Partido Panameñista. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Bueno, es uno de esos días que hay tantos temas que uno no sabe por cuál decidirse, pero siempre hay que decidirse. Pero antes de ir a lo local, mira lo que está pasando en el plano internacional rápidamente. Ayer se instala el Congreso número 115 de la Cámara de Representantes. Y fíjate lo que pasa, eligen a Paul Ryan como su presidente de la Cámara. Mantiene a Paul Ryan, bueno, reeligen a Paul Ryan. Y lo reeligen, porque esa Cámara se renueva cada 2 años totalmente. Contrario al Congreso, que un tercio se rige cada 2 años. Los representantes de los Estados Unidos, no de Panamá, intentaron modificar la comisión ética, que es lo que los investiga a ellos, para quitarle poder a esas investigaciones. Y se arma un alboroto y bastó un tuit del señor Trump para decirle, usted no tiene otra cosa de qué ocuparse que de estar haciendo cosas que no deben. Y la iniciativa murió. O sea, lo que pretendían los representantes, eliminar el poder de esa comisión ética, que es el que lo investiga a ellos. ¿Qué les parece a ustedes? Mire, eso está pasando en los Estados Unidos. Y simultáneo a eso, la empresa Ford anuncia que desiste de invertir en México y va a invertir 700 millones en Michigan, en su planta de Michigan, para crear, qué sé yo, 700, 800 empleos, dándole un voto de confianza al señor Trump, mientras la GMC sigue con su proyecto, y el señor Trump le amenaza con aumentarles los aranceles de importación en la frontera con el 30%. Así estamos en el mundo de esta nueva administración que comienza pronto. Esta semana que viene el señor Obama da su discurso de despedida. El 10 de enero. Y el 20, otro indio al palo, y este se llama Donald Trump. Decía un amigo mío que un fantasma recorre el mundo. ¿Te acuerdas aquel famoso dicho de los comunistas? El fantasma recorre el mundo, el fantasma del comunismo. Bueno, ahora un fantasma recorre el mundo, el fantasma de Donald Trump. El fantasma del conservadurismo. Y que lo que habíamos dicho, automáticamente el 1 de enero, o sea, el 1 de enero entraba en vigencia la decisión de Francia de incluirnos en los países la lista de los países no cooperadores, con el estribillo de que somos un paraíso fiscal. Eso ya está en vigencia. Como consecuencia, algunas medidas de eso se desprenden. Sin embargo, el Ministerio de Economía, de Finanzas de ellos, anunció, llamó a nuestra embajadora allá, la señora Alemán, para decirle que Francia está interesada en negociar. Pero de que estamos en la lista, estamos en la lista. Estamos en la lista. Y creo que el gobierno debe actuar con mucha prudencia. ¿Se acuerda aquella posición del presidente de que íbamos a tomar medidas contra Francia, qué sé yo? Bueno, uno cuando toma medidas de retaliación tiene que saber con quién se enfrenta. Creo que es prudente que sigamos mejor el proceso de negociación, hagamos los acuerdos que tengan que hacer y procedamos dentro de ese marco. Esto viene a crear más problemas en Panamá de los que ya tenemos, y para eso se necesitan acuerdos nacionales. Eso está pasando en el plano internacional. Como ustedes ven, las cosas están muy complejas, ¿no? Y seguirán así de complejas. En el plano nacional, fíjese lo que pasó anoche, y invertí un tiempo en ver la sesión de la Asamblea Nacional. Fíjate lo que ocurrió. Es un hecho interesante desde el punto de vista. Mírelo de otra perspectiva siempre. No se ponga nada más en una orilla del camino. La inteligencia es la capacidad de poder manejar escenarios simultáneos y contradictorios para en ello encontrar un camino que lo lleve a usted a una conclusión. Cuando usted se sesga, inmediatamente pierde la capacidad de entender el argumento. Y recuerde que un argumento vale independientemente quién lo emita, sea su enemigo, su amigo, a diferencia de una información que sí depende de quién se la dé. Y fíjese lo que pasó anoche. El partido que ganó, todos ganaron. Sí. Todos ganaron. El partido panamita ganó porque su candidato ganó. Llegó. El señor Juncal, doctor, creo que es él, ¿no? No, bueno.
Abogado. Digámosle doctor, porque en Colombia le dicen doctor a todo el mundo. Bueno, Sí. el abogado Junca ganó. Eso es un triunfo del Partido Panameñista. Cambio Democrático tomó una decisión política en esa votación, que fue, vamos a impedir que alguien ha llegado a Erasmo Pinilla. a Erasmo Pinilla gane, y como consecuencia vamos seguro a votar por alguien que puede jugar un papel menos sesgado. Y Cambio Democrático bloqueó la elección de Yara Campos. De manera que la línea política de Cambio Democrático triunfó. El partido PRD también ganó porque quedó solo. Se hizo una alianza temporal, coyuntural entre Cambio Democrático y el panameñismo y quedó solo el PRD con el estribillo de que ahora sí son la verdadera oposición. Entonces, esta es una cuestión sui generis. Cuando todos ganan, alguien pierde. Alguien pierde. Entonces, ¿qué es lo que se pierde? ¿O qué es lo que se gana además? ¿Qué es pérdida? Aumenta el nivel de incertidumbre política en el país. Es decir, de ahora en adelante, todo será una sorpresa. Se está rompiendo el acuerdo de gobernabilidad entre el PRD y el panameñismo. Yo diría es un divorcio ya de hecho. Crónico. ¿No? Sí. Y está en el proceso de formalizarse. Ayer, entre sarcasmo y sarcasmo, entre pullas y recontrapullas, creó lo que ya llamamos el divorcio que el PRD necesita, que ya Cambio Democrático lo tiene, no lo tiene que comprobar porque es el objeto del ataque permanente de este gobierno. De manera que ese escenario, desde el punto de vista ahora de país, incrementa el riesgo país porque aumenta la incertidumbre. Cuando no hay capacidad de predecir lo que va a ocurrir, entonces los países se vuelven más riesgosos. Y el riesgo nada más que es medir la incertidumbre. Y yo mido el riesgo en función del alto nivel de incertidumbre o bajo nivel de incertidumbre. Ahora que ayer esto pasó en la Asamblea y veremos más confrontaciones. De manera que esta es una elección que debería entender el gobierno. Por eso cuando yo dije que el discurso del presidente no habló de estas cosas, a esto es lo que yo me refería. O sea, es el escenario político, en esa dicotomía entre una economía con variables macroeconómicas bastante sólidas y una política con variables estructurales sin ningún nivel de arena. Se desploman ante el primer soplo de un viento. Castillos de naipes. Exactamente. Mientras eso ocurre, ayer Fernando le avisaba a ustedes de que la semana pasada se produjo un fallo del juez Rolando Quesada Vallespi, del juzgado primero del circuito de lo penal del primer circuito judicial de Panamá. Entonces, he visto inmediatamente los ataques al juez porque da un fallo que no le gusta. Y hoy aparece en el periódico La Prensa de hoy un análisis sobre esto. Y aquí lo tengo, dice, anulan proceso a Ferrufino y Limberópolos, y dice, el juez primero penal, Rolando Quesada Vallespi, alegó la nulidad del proceso porque consideró que hay doble juzgamiento contra los imputados. Entonces aquí hay un señor, un joven, digo joven pues, no por nada, sino profesional voy a decir, creo que es abogado, Rodrigo Noria, escribe un artículo que dice la nulidad del doble juzgamiento. Entonces yo me puse a pensar, bueno, voy a leer, tengo conmigo, aquí está, y está foliado, ¿ah? O sea que esto es del expediente, 41, 40, 41, 42 y 43. Vamos a ver sobre qué base el señor juez Quesada Vallespi determinó la nulidad de este proceso. Y yo le puedo informar que este proceso de lavado de dinero, ¿cómo que se llama? Blanqueo de capitales, se armó a prisa, utilizando información de la Fiscalía Segunda, sin ni siquiera cambiarla, cuando ya hay en ese expediente de la que se usa como referencia decisiones que dan sobrecimiento a gente que está metida en ese proceso. Porque la prisa por armar el expediente, no tenían los argumentos, entonces lo tomaron así, textualmente, lo calcaron del A al B. E inventaron esto. Yo recuerdo que fueron a la casa de Ferrufino, y recuerda que yo lo dije aquí,
con la intención de llevarlo a indagatorio inmediatamente sin siquiera notificarle de que había un proceso en desarrollo, un nuevo proceso en desarrollo con investigación, la misma investigación de otro proceso. Eso es lo que pasó. E incluso yo fui a la residencia del señor Ferrufino y conversé con él. Y fíjese lo que dice el expediente. El juez dice, en la página 43, ya fundamento jurídico del juez, porque hay los fundamentos jurídicos del que pide el proceso, ¿no así? ¿Cómo se llama? Mire lo que dice el licenciado Víctor Quiroz, que es el abogado de Fotis Limberópolis. Citando el contenido del artículo 1949 del libro tercero del Código Judicial, el incidentista expresa que en la primera página de la providencia indagatoria número 82, objeto del incidente de nulidad, dice textualmente: ante la conexidad de los hechos investigados se consideró viable la acumulación de ambas investigaciones radicadas en este despacho, con lo que, a criterio del incidentista y no del juez, la resolución citada admite haber realizado un acto contrario al mandato legal, por lo que dicho proceso, en atención a lo dispuesto en el artículo 1950 del libro tercero del Código Judicial, es nulo y puede ser decretado hasta de oficio por el juez. Agrega también que el artículo 22 del Código Procesal Penal señala que las autoridades del Ministerio Público tienen el deber de motivar jurídicamente, de manera congruente, clara y precisa, sus decisiones. Y en tanto sentido manifiesta que la providencia indagatoria número 82 adolece de ausencia de motivación, lo cual contraviene el artículo 3 del Código Procesal Penal, que garantiza el debido proceso. La resolución que ordena indagar a su representado viola derechos fundamentales, toda vez que no hace un análisis integral que explique por qué su representado debe ser judicializado sin esta prerrogativa se le vulneran las garantías constitucionales. Esto es lo que dice el abogado de Limberópolis. Fíjese lo que dice el juez, señor Noriega. Como yo no soy abogado, la primera cosa que yo hice al conocer la noticia por parte suya fue tener el fallo, leérmelo, no opinar sobre cosas que yo no he leído. Aquí está el fallo. ¿Por qué? Porque eso es lo que me permite hablarle a usted con autoridad y usted léaselo. Porque hay mucha gente opinando sin siquiera leérselo, y como los jueces hablan por los fallos, ¿sí?, me permito entonces leerle cuál es el fundamento jurídico, señor Noriega. Miren lo que dice el juez, no José Blandón, cito del documento del fallo. Tal como señalan tanto el incidentista, el abogado del señor Limberópolis, porque los abogados usan una terminología que a mí me encanta porque yo no la entiendo. Entonces yo tengo que llevar al lado... ¿Quién es quién? No, llevarla... ¿Qué significa incidentista? Entonces el incidentista es el abogado que pone el recurso, pues. Como la Fiscalía, este tribunal, mediante auto vario número 7116, señor Noriega, del 20 de mayo del 16, ordenó adicionar los expedientes que contienen las sumarias en averiguación por un presunto delito contra el orden económico que instruye la Fiscalía Séptima Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, es decir, los expedientes números 00316 y 000916, a fin que sean instruidos bajo una sola causa procesal, por trazarse de un mismo hecho, y en consecuencia los expedientes fueron devueltos a fin de que se hiciera efectiva la adición de ambos y perfeccionar la investigación. Eso dice el juez. Ello debido a que se han instruido dos sumarias por una misma causa, y tales hechos se encuentran recogidos en un informe de auditoría, el cual generó dos procesos que se encuentran en los respectivos tribunales competitivos para su calificación legal. Es evidente que estas sumarias se adicionaron debido a que se tratan de los mismos hechos. Adición que se realiza ya que, tal como señala el auto vario número 7116, uno de los expedientes principales radica en el juzgado 13º del circuito penal del primer circuito judicial de Panamá, por lo que no era viable ni procedente remitir estas sumarias a uno de esos tribunales, por cuanto en dichos procesos ya concluyó la fase de instrumentación sumarial. En todo el fundamento jurídico del juez no se habla de doble juzgamiento.
Se habla que esta es una investigación que quiere generar dos procesos. La misma investigación. Y eso es ilegal. Entonces, yo le digo esto, porque al final, y bajo esta línea de pensamiento, dice el juez, y termino con esto, podemos observar, y como se cita en la resolución indagatoria que es incidentada, como procedente se copia la investigación, copia de autenticada de la resolución tal y tal y tal, y otros son llamados a la administración pública, delitos contra la administración pública, enriquecimiento ilícito, en base al mismo informe de auditoría donde se menciona como bienes inmuebles los vehículos tal y tal, tal. En fundamento a esto, ¿sí? Fíjense lo que dice, de lo antes señalado, este tribunal, dice el juez, lea esto, señor Noriega, este tribunal considera que el emitirse la resolución indagatoria número 82 del 2 de diciembre del 2016 pareciera que se trata de sumaria distinta por hechos distintos y se aleja del criterio ya emitido por este tribunal, en la que hemos señalado que se trata de los mismos hechos y por tanto debe ser una sola investigación. Ese es lo sólido del planteamiento. Entonces, en consecuencia, él declara la nulidad del proceso. Esa es la realidad. Pero ¿y por qué yo digo esto? ¿Y por qué yo me tomé el trabajo de ver esto? Yo ayer dije que sin justicia no hay paz. Cada vez que un juez emite un criterio que a alguien no le gusta, entonces viene el ataque contra el juez. Entonces yo veo en los tweets un ataque frontal contra el juez. Contra el juez porque dijo algo que a usted no le gusta. Usted me ha visto a mí atacando a un fiscal. Yo puedo atacar el argumento de un fiscal, pero de una vez descalificándolo. Y yo he solicitado a la Fiscalía, fíjese, con todo el respeto siempre, que procedan dentro de la ley y la Constitución, que hagan todas las investigaciones que hay que hacer. Pero usted no puede, además, conozco de estos procesos, porque este caso en particular se hizo, señor Noriega, se montó a la brava. Si usted se tomara el trabajo de leer, como a ustedes les llegan todos estos documentos, pídele a su fuente que le entregue todo el documento para que usted se lea que la argumentación conceptual de este caso en particular se copió a pesar de que ya hay, con respecto a donde se tomó esa nota, sobreseimiento sobre muchas de las personas que se utilizan para hacerle cargo en este siguiente caso. Mire usted, y el juez tiene toda la razón jurídica. Ahora usted puede seguir con la campaña de atacar, güey, porque usted está en contra de Ferrufino. Bueno, usted tiene el derecho de estar en contra de él, pero asuma el papel político y no lo encubra con cosas que el juez no ha dicho. Léase esto, que también no es muy largo. No es muy largo. A mí me tomó un par de horas entenderlo y cuando yo no entiendo algo, yo voy y pregunto yo no sé si este joven Noriega es abogado penalista. Como yo no soy ni abogado, ni penalista, ni nada, entonces yo lo que hago es que consulto a abogados penalistas para que me informen de qué es lo que significa estas cosas, para poder, en mi poco entendimiento, poder comprenderlo para transmitírselo a ustedes. Mi punto es el siguiente, Fernando. Cada vez que se produce, y esto va a ocurrir con frecuencia, porque cuando un proceso que comienza en una fiscalía y que es violatorio a principios claros, quien controla el proceso judicial, el audito jurídico del proceso del fiscal, lo hace el juez. Y los jueces están sumamente preocupados, y eso lo sé por conocimiento que tengo directamente de algunos jueces, porque en muchos procesos judiciales se viola. Y recuerde que en procesos de investigación de la fiscalía, forma y contenido es una ley dialéctica de la justicia. Yo no puedo tener información en forma incorrecta e ilegal e incluirla a un expediente. Yo no puedo violar decisiones. Por ejemplo, en el caso de la caja de ahorros, por ejemplo. Ahí hay detenidos ilegalmente, porque no hay ninguna razón para la detención preventiva de estos muchachos que están presos. Entonces, cuando eso ocurre y eso llega a manos de un juez, todavía el juez no ha decidido qué va a hacer con la fianza de excarcelamiento de los dos funcionarios que están detenidos. Porque inventaron una causa, inventan cosas en esa prisa por hacer cosas. Entonces, más que la prisa, y la señora procuradora, que es una mujer docta, culta en materia jurídica,
a la cual yo le tengo respeto por su conocimiento jurídico, sabe que cuando hay inconsistencias procesales que tienen que ver con la forma y el contenido, el proceso se cae. Entonces, ¿quién lo tiene que encauzar? El juez lo que está intentando decirle a la fiscal es que por allí no es la cosa. Que si usted tiene un proceso, sígalo por el otro lado, que en este caso, en este proceso, no existe la posibilidad de abrir esa investigación. No existía. Estoy seguro que la fiscal lo sabía. Alguien quiso impulsar esto. Entonces, por eso es bueno que cuando usted emita criterios, lea el expediente. Yo le he traído aquí el expediente. Y sería bueno que los abogados miren esto. Entonces comienzan a atacar los jueces. Porque no me gusta. Pero si el juez hubiera cometido el error de decir que el proceso no es nulo, ¡ay, qué más, qué juez más! Ah, no, que el juez se fue de vacaciones y se jubila. Y se jubila. Bueno, pues se jubila, pues. Alguno tendría que ser el último. El señor Obama acaba de tomar la decisión de expulsar 35 diplomáticos de ruso. Y él es presidente hasta el 19, sí. Hasta que Trump juramente, y si el 19 en la madrugada hubiese un atentado contra los Estados Unidos, las decisiones las toma Obama. Y después se va. Así es. Él puede tomar estas decisiones. En este caso, no se juzga la acción de un juez, sino es por el contenido de lo que escribe. Los jueces hablan a través de su fallo, le hace el fallo por lo menos, y si comuníquelo bien. Nosotros no podemos estar fomentando aquí el juzgamiento en violación a la ley, porque esto que se ve aplicado mal, mañana se lo pueden aplicar a usted. Que aquí lo que tenemos que defender son los principios. Por eso que cuando hablamos de justicia para todos. No justicia para los rabiblancos y para los niños de papá, y justicia para los pueblos, los que están en el pueblo. Yo cuando hablo de la justicia me refiero también no solo a esta gente que está detenida incorrectamente, sino a todos los miles y miles de panameñas que se encuentran detenidas en las cárceles sin procesos. Pero en este caso en particular, el ataque mortal al juez constituye una violación a los derechos que tiene el juez. Hay una apelación que va a hacer, sí, va a dar una apelación. Y yo creo que el segundo tribunal debe mirar esto con cuidado y darse cuenta cómo se gestó este proceso. Y cuando se den cuenta, no tengo la menor duda que los jueces van a actuar en torno de derecho. Tienen que encarrilar. Esto mismo debe hacer con la caja de ahorro. Son los jueces los que deben encarrilar. Por ello hacen ellos el control jurídico. Si no, esto sería una anarquía. Por eso que nuestras cárceles están llenas de gente presa sin proceso, porque los fiscales ordenan detención. Hombre, yo he visto muchachos que han robado 100, 200 dólares y lo han detenido y le han ordenado prisión con el temor de que se escapen. Un muchacho que no tiene 200 dólares, no tiene pasaporte, no tiene plata, ¿dónde rayo ahí? Caramba, se va a ir. Ah, pero está preso y ahí está preso. Entonces, este abuso de la autoridad jurídica la trata de corregir el sistema penal acusatorio. Y si nosotros debilitamos el sistema de jueces, porque cada vez que dicen algo que no nos gusta, atacamos al juez y no al fallo, entonces estamos debilitando. ¿Para qué queremos entonces? Mejor cerremos todo y hacemos entonces una especie de anarquía y ponemos una hoguera en la mitad de la plaza de catedral. Hacemos linchamiento. Linchamiento al oeste. Un macartismo total. Vamos allá y le aplicamos la paz romana. ¿La paz de qué? La paz judea. La paz, vamos a matarlo y se acabó y no tenemos. Pero no usemos argumentos para una cosa y para otra no. Si usted es un defensor de los derechos humanos y no está de acuerdo con el fallo, usted léaselo. Y diga si usted esa investigación cumple los parámetros legales, eso es todo. Mira, yo quería traer esto como un elemento importante porque aquí va a haber un debate muy serio. Y le traje este problema de la Asamblea porque el país se está fragmentando. Y en el proceso de la fragmentación estamos haciéndonos calle arriba y calle abajo. Y aquí nos llevamos entonces por los pechos las garantías de los panameños. Y cuando pasa eso, caemos en la anarquía y en el caos
pierde todo el mundo. Así es, no se diga más. Comentario del ingeniero José Blandón Castillo, hoy 4 de enero.